Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Profe Yair T. Hoy vamos a hablar acerca de los conjuntos. En primera instancia vamos a indicar que los conjuntos siempre se deben denotar con una letra mayúscula, mientras que sus elementos deben de tener una letra minúscula. Vamos a ver este ejemplo entonces. Para tener mayor claridad, observemos este ejemplo. Tenemos un conjunto universal que está compuesto por los tres subconjuntos A, B y C. Dentro de esos subconjuntos tenemos varios elementos, los cuales se denotan, como dijimos anteriormente, con letras minúsculas. Por ejemplo, la M, la O, la N hacen parte del conjunto C, pero al mismo tiempo la E, la D y la L también hacen parte del conjunto C. Vemos que siempre se deben de ubicar los elementos que hacen parte de cierto conjunto al interior de su curva cerrada. Por ejemplo, si un elemento hace parte del conjunto A, no puede estar por fuera de la curva cerrada que corresponde al elemento A. Este diagrama se conoce como un diagrama sagital, en el cual los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. Los elementos deben de ir ubicados con un punto al interior de cada conjunto, y si no hacen parte del conjunto deben de ir al exterior. Es importante tener en cuenta que jamás debe haber un punto sobre la curva, ya que no se puede identificar si es parte o no es parte del conjunto. Además, contamos con un conjunto llamado conjunto universal que se puede representar con la letra U. Este conjunto en especial debe de simbolizarse no con una curva cerrada, sino con un rectángulo, para diferenciarlo de los subconjuntos internos. Ahora, vamos a ver las operaciones entre conjuntos. De la primera operación entre conjuntos que vamos a hablar es la operación unión. Y la unión entre dos conjuntos se puede simbolizar de la siguiente manera: A unido B. ¿Qué es la unión? La unión entre dos conjuntos es el conjunto formado por todos los elementos, tanto del conjunto A como del conjunto B. Por ejemplo, para el caso anterior, la unión entre A y B, o el conjunto unión A-B, son los elementos, todos los de A, y todos los elementos de B. Es decir, se unen o se suman todos los elementos de A con los elementos de B. Esta es la unión entre los dos conjuntos. Otra de las operaciones que podemos encontrar entre conjuntos es la intersección. La intersección se puede simbolizar como A intersecto C. Nótese que estamos tomando ya dos conjuntos diferentes, ¿cierto? Antes habíamos tomado A con B, vamos a tomar ahora A con C. El conjunto intersección entre A y C está compuesto por los elementos que hacen parte tanto de A como de C al mismo tiempo. Para el caso de nuestro ejemplo, serían únicamente los elementos E y D, ya que son aquellos que hacen parte de A y de C al mismo tiempo. Por ejemplo, el conjunto C comparte el elemento L con el conjunto B, pero en este caso estamos viendo la intersección entre A y C, no estamos teniendo en cuenta para nada el conjunto B. Si fuéramos a hacer, por ejemplo, B y C, la intersección entre B y C serían los elementos D y L.
Y si fuéramos a hacer la intersección entre los tres conjuntos, ese conjunto estaría conformado por un solo elemento, que es el conjunto D, ya que es el único elemento que hace parte de los tres conjuntos de forma simultánea. Vamos a ver la tercera operación entre conjuntos, que es la operación diferencia. Como su nombre lo indica, la operación diferencia es una resta y se simboliza con un menos. Por ejemplo, A menos C, o la diferencia de A menos C. ¿Qué es el conjunto diferencia? El conjunto diferencia son aquellos elementos que hacen parte de A, pero no hacen parte de C. Es decir, se le restan o se le quitan a los elementos del conjunto A aquellos elementos que hagan parte del conjunto C. Nótese que como en la resta el orden de los factores altera el resultado. Si fuera C menos A, entonces serían los elementos de C quitándole los que hacen parte de A. Para nuestro caso, A menos C estaría conformado por los siguientes elementos: A, B, F, G, C. Ya que aunque E y D hagan parte de A, hacen parte también de C. Y en este caso estamos restando los elementos que hacen parte de C. Vamos con otra operación, que es la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se simboliza con un triángulo. Por ejemplo, B, diferencia simétrica C. El conjunto de diferencia simétrica está conformado por aquellos elementos que hacen parte de B y de C, pero no son compartidos, es decir, no hacen parte de la intersección. Hacen parte de B o hacen parte de C, pero no hacen parte de B y C al mismo tiempo, como es el caso de la intersección. En este caso podríamos decir entonces que la diferencia simétrica entre B y C está conformada por los elementos C, I, H, J, K, E, M, N, O. No tenemos en cuenta el elemento D y el elemento L, ya que son los dos elementos que están en B y en C al mismo tiempo. Lo podemos ver aquí en la intersección de B y C. Por lo tanto, son los elementos de B y los de C, pero que no comparten ambos conjuntos. Por último, nos faltaría la operación de complemento. El complemento de un conjunto es compuesto por todos los elementos que no hacen parte de ese conjunto, pero hacen parte del conjunto universal. Se simboliza de la siguiente manera. Por ejemplo, el complemento del conjunto A, se pone A y como superíndice se pone la C. Nótese que en el complemento de A también entran los elementos P y Q, que aunque no hacen parte de los conjuntos B y C, sí hacen parte del conjunto universal. Hemos visto entonces las operaciones de conjunto básicas. Cualquier duda, comentario o sugerencia será bienvenido. Recuerden darle like a los videos, visitar los otros videos y suscribirse al canal. Espero que estén muy bien. Chao.